Bueno, pues hoy es un día especial porque es el último día de clase de este curso y pienso que es un lujo y un honor acabar el curso con una conferencia de Nacho Vicens. Entonces, presentar a Nacho Vicens tiene como dos caras, la oficial, digamos, y luego la auténtica, que creo que las dos son importantes. Entonces, Nacho Vicens, famosísimo arquitecto, catedrático de la Escuela de Madrid, ha hecho proyectos por todo el mundo, ha construido algunas iglesias muy famosas, como la de Rivas Vacia Madrid, la iglesia de Ponferrada, ha construido viviendas unifamiliares espectaculares en España, en Miami, y sobre todo ha construido un edificio que tenemos aquí enfrente, del que ahora hablaremos más especialmente. Ha sido profesor invitado en Harvard, en Pensilvania, en Londres, en París, en Roma, en Es miembro de la Comisión de Gerencia de la Real Fundación Toledo, de la Fundación Camilo José Cela, de la Fundación Félix Granda. Es comendador de la Orden de San Gregorio Magno. Es comendador de la Orden del Mérito Civil. Tiene la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y es premio del RIBA, de los British Architects, en 2019. Bien, y todo esto, que sería lo oficial, está muy bien, pero con Ignacio Vicens nos une unos lazos muy especiales y estrechos de gratitud, fundamentalmente. Bien, inicialmente nos une que es discípulo de Javier Carvajal, del que somos discípulos todos los demás, con lo cual tenemos un maestro común. Nos une que Ignacio Vicens hizo un gran bien a esta universidad del que vivimos todavía, que fue construir hace ya más de 25 años la Facultad de Comunicación. Cuando se construyó la Facultad de Comunicación, no existía la biblioteca, por supuesto no existía el edificio Amigos, y el campus estaba en riesgo de convertirse en una cuestión pintoresca y bonita, ¿no? Verde con... Y entonces apareció Ignacio Vicens y dijo, no, aquí vamos a hacer una cosa, y dotó de potencia y de radicalidad al campus. Y ahí surgió un germen que luego se ha ido rodeando del edificio de Carvajal, de la biblioteca, del edificio Amigos, del museo, para constituir un conjunto que es realmente envidiable, ¿no? Que ahora tenemos gracias a Ignacio Vicens. Bien, y después, fundamentalmente, Ignacio Vicens es un gran amigo que siempre que le llamamos, pues para dar clase en el máster, en el grado, para una tesis, para tal, pues incondicionalmente está ahí, como en esta ocasión. Entonces, muchas gracias, Nacho, y encantados de oír. Gracias a ti, es un placer. Me temo que... El Nacho Vicens del que ha hablado el director no existe ya. Es decir, en este momento soy un guiñapo. Me he levantado a las 5:30 de la mañana, de la madrugada, para coger un avión para venir aquí a Pamplona y bueno, soy un desastre, o sea, estoy aniquilado, ¿no? Creo que va a ser la primera vez que doy una conferencia sentado, ¿verdad? Pero es que no puedo, o sea, es que sí, bueno, me perdonáis si se me olvidan las cosas y tal. No he bebido, es que no he dormido, que es distinto, ¿no? Bien, me preguntaron de qué quería hablar. Digo, oye, pues de lo que queráis, no me da igual, ¿no? Pero como tenía que elegir yo, digo, pues mira, vamos a hablar un poco de la vivienda burguesa, ¿no? Que es uno de mis temas favoritos, me interesa, me preocupa.
Yo soy de los convencidos de que el tema de la vivienda es un tema importante, es un tema premium, se dice ahora, ¿verdad? Dicen los cursis, ¿no? Para un arquitecto. Bueno, de hecho, me parece que es el tema principal, ¿no? Y desgraciadamente las escuelas de arquitectura, no sé aquí, pero desde luego en Madrid y en Milán se dedica muy poco tiempo al diseño de las viviendas. Se proponen museos, centros comerciales, iglesias, teatros, todo tipo de cosas, pero se trabaja muy poco en la vivienda y luego vemos proyectos fines de carrera con viviendas francamente mejorables, ¿verdad? Como las fincas de Extremadura, que son francamente mejorables todas, ¿no? Bien, el tema de la vivienda es fundamental. Es sencillamente fundamental. La vivienda es el último refugio del hombre y su primer proyecto, lo que realmente le afecta, ¿no? Y además, toda vivienda tiene el valor añadido de tener un programa muy complejo, un programa que combina, no vamos a entrar aquí más que en lo esencial, ¿no? Porque yo creo que lo importante es hablar pues, de los maestros, ¿no? Pero necesitamos una cierta, no sé, puesta a punto, ¿verdad?, de los conceptos, ¿no? El primero es ese, que toda vivienda tiene un programa muy complejo que combina la vida social de la familia e incluso de la que se abre con la familia con la vida, la intimidad de cada uno de los miembros de esa familia, ¿no? Que mezcla descanso físico, pero también actividad intelectual, se supone, ¿verdad? Es decir, que es un lugar que exige la combinación de elementos opuestos. Y esto es ya complicado. Y además, a todo esto se añade la complicación de que para un arquitecto la vivienda burguesa es un lugar donde la experimentación se hace muy difícil. Es rara la gente que permite que se experimente con sus viviendas. Casi todos los clientes prefieren refugiarse en la seguridad de lo ya conocido, de lo que ya tal. Pero yo me imagino que vosotros estaréis convencidos, como yo, de que no hay cultura sin experimentación. No hay cultura. No hay, por supuesto, cultura sin el conocimiento de lo ya hecho, pero tampoco sin la proposición de nuevas cosas. Bien, yo creo que estamos de acuerdo en todo esto. Y luego además hay otra cosa, y es que la historiografía de la modernidad, de la crítica arquitectónica, ¿verdad?, se ha refugiado básicamente, siempre se ha centrado en la vivienda colectiva, y es lógico, porque lo colectivo, como se diseña para un hombre tipo, pues se puede de alguna manera generalizar. Está hecho para un hombre genérico, para un cliente, para una clase, para un cliente. Y se puede generalizar y, claro, se puede teorizar en abstracto, ¿no? Porque el objeto de su estudio es el hombre tipo, que es una abstracción. No existe el hombre tipo. Existen hombres concretos, ¿no? Pero eso nos permitiría, de alguna manera, mientras que la vivienda unifamiliar burguesa tiene necesariamente la marca de su dueño. Necesariamente es un objeto que es mucho menos generalizable en cuanto que está, de alguna manera, es un proyecto pues hecho a medida, diseñado concretamente, ¿no? Y esto es lo que puede, a lo mejor, haber justificado, ¿no?, el interés que ha tenido la historiografía de la modernidad por lo colectivo y el abandono, relativo abandono, ¿verdad?, del estudio sobre esas viviendas, sobre lo privado. Lógicamente la modernidad busca la racionalización de los fenómenos y por lo tanto busca lo que es generalizable y tal. Y en cuanto que se pueden hacer clasificaciones tipológicas, en que se pueden hacer
Todo esto es mucho más difícil con la vivienda burguesa, ¿no? Porque lleva inexorablemente la huella de la personalidad del cliente, ¿no? Y sin embargo, nosotros arquitectos, si creemos en el valor de la experimentación, tendremos también que experimentar con la vivienda burguesa individual. Sabemos que se puede aprender, por supuesto, de lo colectivo, pero también de lo individual. Se puede aprender de lo concreto, tanto como de lo genérico. Y por lo tanto es un campo que yo propongo que se estudien más en las universidades, ¿no? Bien, dos cosas para empezar. Yo, en mi opinión, he dado un curso de doctorado sobre ello, pero no voy a condensarlo ahora aquí en esto, pero en mi opinión hay dos parámetros que caracterizan claramente la vivienda burguesa. Os lo creéis, y si alguien no se lo cree, estoy dispuesto luego a discutirlo con él, pero no hay tiempo ahora para justificar todo eso. Y esos dos parámetros son, por un lado, la privacidad, la privacy, la idea de intimidad, el mundo protegido de la intimidad y todo eso. Privacidad es el primero y tal. Y como consecuencia de esto, la idea de confort. El confort es para nosotros ya como una premisa que se da como un dato y tal. El concepto de confort es absolutamente casi, podríamos decir, moderno. No existía en la sociedad clásica el confort, la idea de confort. Es una aportación típica del mundo burgués. El mundo burgués abandona la idea de representación del palacio, no voy a entrar en todo esto, pero es que es fascinante, ¿no? La idea de cómo el palacio es el mundo de la representación, el mundo de la norma, el mundo de la actuación frente a los demás. Y por lo tanto con unas pautas de conducta que en la vivienda burguesa se pueden abandonar. Uno puede ser mucho más libre, ¿no? Y esa idea de privacidad lleva a que uno puede estar en zapatillas en su casa, ¿no? Y poner las piernas encima de la mesa y de la mesita, tal, ¿no? Y vestir como le dé la gana y tal, ¿no? El concepto ese de my house is my castle, ¿no? Mi casa es mi castillo, yo hago lo que me da la gana aquí, no tengo que... No estoy, digamos, frente a la censura de lo público, de lo que tal, ¿no? No hay espectador que pueda fiscalizar mi conducta, ¿no? Y eso lleva a la idea de confort, eso, de andar por casa. Bien, fenomenal. Bien, quiero subrayar esta idea. Dos características de la vivienda burguesa: intimidad y, como consecuencia, el confort. Vamos a pensar un poquitín, si os parece, en estas ideas. Primero, en la de intimidad. Tendríamos que hablar en la idea de frontera, pero bueno, todo esto es un poco complicado. Tengo que ser discreto en el... hacia allá, perdón. Creo que hablaba de la idea de límite, de frontera, ¿verdad? La arquitectura, como sabéis todos vosotros, siempre se da en un entorno, ¿verdad? Siempre se da en un entorno que esté en pleno desierto, siempre hay un entorno alrededor, y el concepto de límite de alguna manera se refiere al papel de la arquitectura en su relación con el entorno. Dejadme comparar dos posturas antitéticas respecto a esa idea de límite. Todos conocéis la de Adolphe Loos y la de Le Corbusier. Todos conocéis estos dibujos de Le Corbusier. ¿Recordáis estos dibujos con estos? A ver si aquí hay una, para no darme la vuelta y señalar. Bueno,
hay una... No, me da igual, venga. Estos esquemas en los que Le Corbusier habla siempre de una arquitectura sin límites, con el ojo que ve, que mira a estos espacios, ¿verdad? Hay una disolución casi de las fronteras entre naturaleza y artificio, entre siempre el ojo que mira y tal. La voluntad de estructurar una arquitectura sin límites, ¿verdad? Y curiosamente, como sabéis, establece fronteras precisas, radicales, entre el entorno y la intimidad de la casa. Hay límites precisos. Las casas de Loos no hablan de nada, de lo que hay dentro. Son opulentas por dentro y mudas por fuera. Abstractas, despojadas, no dicen nada de lo que hay dentro. Es curioso, ¿verdad? Esta introversión de los espacios loosianos que contrastan con esa apertura, de la voluntad de apertura de los planteamientos de Le Corbusier. Uno establece límites precisos, el otro intenta diluir las fronteras. Hay una cita del urbanismo de Le Corbusier que os leo, que yo creo que indica perfectamente esa diferente aproximación de los dos maestros a la idea del límite. Dice Le Corbusier en el urbanismo: Loos me dijo un día, un hombre culto no mira por la ventana. Esa es muy de Loos, ¿no? Que le gusta hacer frases redondas y tal, siempre estaba. Pero bueno, pero así entenderemos su arquitectura. Un hombre culto no mira por la ventana. Su ventana es de vidrio esmerilado. No está allí más que para dar luz, no para dejar pasar la mirada. Por eso yo creo que es lícito que al hablar de Loos, de hablar de una arquitectura de la máscara, una arquitectura que cela esos espacios confortables, interiores, amables, detrás de una fachada muda, dura, despojada. Las casas de Loos, la casa Steiner, la casa Müller, la casa Moller, todas no dicen nada del... Perdón, esto no es... tengo que quedarme aquí. No dicen nada del interior. Nada. Podíamos... Loos habla de una ciudad hostil, bueno, acordaos de lo que escribía sobre la Cacania, ¿verdad? De esa Viena caunca de Robert Musil, que habla de Cacania, ¿no? Que el doble de una ciudad Potemkin falsa y tal, a la que hay que dar se rechaza, ¿verdad? Esa también. Entonces rompe con la ciudad. Escribe en el 14, dice en el Heimatkunst, dice: la casa, dice Loos, cita textual, no tiene nada que decir al exterior. Por el contrario, toda su riqueza debería manifestarse al interior. Y así se entiende esa dicotomía que hay siempre en Loos entre unos interiores opulentos, muchas veces utiliza materiales extraordinariamente ricos y tal, o confortables, y esos exteriores desnudos y tal. Ahora sí que pongo esta fotografía que creo que es extraordinariamente interesante y que muestra el interior de la casa el estar de la casa de Leopold Goldman. ¿Os suena? El sastre para el que hizo la Michaelerhaus, la casa en la Michaelerplatz, ¿verdad? Pues
la tienda que está abajo, que hemos visto con esos mármoles impresionantes, era de Goldman. Y para él, reforma, porque no hace la casa, pero le reforma la vivienda. Y esta fotografía, que es extraordinariamente interesante, me parece a mí, es la fotografía del salón de la casa tal como se lo deja Adolf Loos. Fijaos, es curioso. Loos diseña, por de pronto, ese rincón abierto para la chimenea, que es típico de todos los, donde hace esos bancos tapizados con la chimenea en una especie de cocún de ambiente pequeño y tal. Luego empanela la habitación hasta la altura de las puertas, con una madera rica, potente, maravillosa. Luego dispone falsas vigas de madera. Falsas. Son exclusivamente para dar ambiente. Pone un suelo de mármol con una alfombra persa antigua y centrado un grupo de asientos totalmente distintos. El visitante puede elegir el más cómodo. Fijaos, aquí creo que queda patente esa idea de Loos, de lo que tiene que ser la vivienda burguesa, un refugio de la personalidad del habitante, en el que el arquitecto no tiene nada que hacer. El habitante diseña, elige los propios muebles sin la coherencia y tal, no, buscando la comodidad, buscando el confort, también psicológico. El arquitecto dirá, nunca tiene que poner los muebles, excepto aquellos muebles que están incluidos, encastrados en la chimenea y tal. Todo lo demás le compete al cliente. El arquitecto podrá ayudarle a seleccionar, pero nunca a diseñar. Loos no diseña una sola butaca o una silla. Permite, no solamente permite, elige para esas. Los muros de un edificio, escribirá estos de la Heimatkunst también, pertenecen al arquitecto. Y con los muros, los muebles encastrados, siempre los chimeneas o necesarios. El resto de los muebles deben ser seleccionados, elegidos por el usuario según su propio gusto o inclinación. Fijaos, hay otra imagen que es preciosa, me parece que es muy interesante, que es esta en la que se ve a Adolf Loos con su mujer Anita el primer día que llegan a la casa que se hacen para ellos. El primer día. Toman posesión de una casa vacía en el lugar nuclear, que es la chimenea, en la que ha puesto pues ese zócalo de ladrillo, esas vigas falsas, tal, y no hay absolutamente nada más. Años después, esto es lo que hay. Todos los recuerdos de una vida, atiborrado, el espacio atiborrado de recuerdos, de viajes, de fotografías, de libros leídos, de almohadones, de cojines, de sitios. Es decir, la casa podríamos comparar con la Glass House, bueno, a lo mejor luego sí dan tipo. No, es decir, es el núcleo del confort y de la intimidad. ¿Os acordáis de su dormitorio? El dormitorio conyugal, y ese ya es la apoteosis de la domesticidad, de la confortabilidad, ese dormitorio totalmente tapizado con moquetas, con alfombras de pelo que suben, con telas sin ángulos, sin aristas, pura, casi daliniano, ¿verdad? Cuando Dalí decía que la arquitectura tiene que ser peluda, ¿no? Suave y peluda, como los objetos de Meret Oppenheim, ¿no? Que es este desayuno en pieles, ¿no? Pues es casi Loos esto, ¿no? Y si lo comparamos con los interiores del Corbu, aquí nos damos cuenta de la diferente aproximación, ¿verdad? En el Corbu todo es coherente.
porque el Corbu no reconoce fronteras entre lo privado y lo público, entre lo privado y lo privado y público, lo exterior y lo interior. No, busca esa coherencia armónica, esa especie de diálogo social, ¿no? El Corbu no diferencia entre la intimidad de la casa y la vida social, ¿no? Intenta superar las diferencias, mientras que los subraya. Por eso en el Corbu, mobiliario y arquitectura es coherente, es lo mismo. Él diseña cheslones, butacas, sofás, sillas, porque todo es parte del conjunto. Como individuo y sociedad forman parte del mismo orden, no son antagonistas como en el caso de los. Sin embargo, los, insisto una vez más en el Heimatkunst, dice, la casa no tiene nada que decir al exterior. Por el contrario, toda su riqueza debe manifestarse al interior. Está reconociendo límites infranqueables entre la ciudad y el individuo. Y así se entiende esa especie de rechazo a ofrecer información de lo que hay entre esos dos mundos irreconciliables, el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Y las últimas casas de los van a acentuar esa desnudez, más que desnudez, ese cerramiento a la información, esa imposibilidad. Son castillos del habitar privado que se niegan a ofrecer algún tipo de información al espacio público, ¿no? Se niegan por una doble razón. Se niegan porque la comunicación es imposible, pero al mismo tiempo eso sirve de protección para esa privacy, para esa intimidad. Y yo creo que es aquí es donde mejor se ve esa idea de la intimidad. La casa no tiene que decir nada al exterior, por el contrario, toda su riqueza debe manifestarse al interior. Tendré que ir. Bueno. Me gustaría comparar ahora, hemos visto me gustaría comparar ahora con la radicalmente diferente aproximación de Norteamérica a esta actitud centroeuropea de los. Bueno, habría que hacer una aproximación que no da tiempo en esto. El improbable interesado me puede pedir que luego hagamos una especie de resumen de ese de curso de doctorado de origen y evolución de la vivienda burguesa, que a mí me apasiona, pero que no se puede resumir en un momento, ¿no? Pero hay un episodio extraordinariamente interesante que habéis estudiado todos vosotros, que es el de las case study houses, ¿verdad? Que sabéis que una revista de Intensa pues propone a una serie de arquitectos muy conocidos entonces, como Neutra, como Ims, como Saarinen, y también a desconocidos, a jóvenes arquitectos a los que pone precisamente en el candelero a partir de ese momento, como Elwood, ¿no? Soriano, todos estos. El sueño americano, perdón, tenía que decir, esto es lo último, ¿no? La casa no dice nada del interior y por dentro estos espacios opulentos con la riqueza espacial del. El sueño americano es siempre el de una casa propia, fijaos. A diferencia de lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos, por lo menos hasta que llega Roosevelt, no existe una promoción pública de la vivienda. La vivienda es un tema de cada individuo. La idea de financiar o de subvencionar viviendas, hasta Roosevelt realmente no sé, y después de Roosevelt tampoco.
En Europa, las viviendas de promoción pública, como sabéis perfectamente, no solamente la Viena Roja, sino muchísimo antes también, pues era un tema típico de investigación y gozaba de una aceptación total. En Estados Unidos no. Lo que en Europa se considera un factor clave para la integración social y el desarrollo económico también, en Estados Unidos ni se plantea. El sueño americano acepta trabajar colectivamente si se quiere, pero desde luego no vivir colectivamente. Se vive individualmente. No se pueden, a diferencia de la socialdemocracia europea que se dedica a partir sobre todo después de la Primera Gran Guerra, a que propugna la vivienda colectiva, desarrolla la vivienda colectiva y todo es colectivo, el trabajo y la vivienda. En Estados Unidos no, se acepta el trabajo colectivo, pero no se acepta tal, ¿no? No se puede encontrar en Estados Unidos los Siedlungs, ¿verdad?, europeos, o los experimentos de los barrios holandeses, o los Hofs, por supuesto, de la Viena Roja, eso es absolutamente no, pero ni los Verbund, es decir, nada de esto se puede ver esto, ¿no? Es inconcebible. Además, la sociedad no lo aceptaría, porque ahí está esa afirmación de la identidad individual, ¿verdad? Es casi como obsesivo, es constitutivo, ¿verdad?, del carácter americano, que lleva del carácter norteamericano, perdón, ¿no? Afirma el esfuerzo individual y lleva pareja una especie de desconfianza, una simétrica desconfianza casi instintiva a lo promocionado, a lo subvencionado, a lo que hace el Estado, las administraciones públicas. Bien, de aquí el éxito de las case study houses, porque en el fondo se trata de hacer viviendas individualizadas que se proponen como modelo y que se pueden retomar. Bueno, no vamos a hablar de todo ello ahora, pero es importante. Esto es imposible ver esto en los Siedlungs, esto es la cosa, ¿no? Es decir, en Estados Unidos el sueño es la propia vivienda. Y además hay un tema que es fascinante, y es que sabéis que del 40 al 44, en esos momentos de la guerra, el Producto Industrial Bruto de Estados Unidos se incrementa un 15% anual. O sea, ni China en sus mejores momentos ha visto una cosa así, ¿no? Es decir, impresionante, ¿no? Un 15% anual acumulativo, es decir, es algo impresionante. Pero claro, ahí también viene inmediatamente la idea de la reconversión de la industria bélica, cómo esa industria, after total war can come total living, ¿verdad? Cómo podemos este esfuerzo impresionante que ahora es maravilloso, habrá que reconducirlo en un momento determinado hacia la vivienda. Hay una convocatoria, os leo, creo que es interesante, dice de Architectural Forum en el 42, dice: está unánimemente reconocido que el fin de la guerra acarreará grandes cambios en nuestra vida diaria. Estos cambios afectarán a los hábitos de consumo, es muy inteligente todo esto, ¿no?, y a los medios de producción, e inevitablemente se reflejarán en la forma física del mundo en que vivimos. La vivienda unifamiliar de reducidas dimensiones es el común denominador de los intereses de profesionales y usuarios. De alguna manera, representa el objetivo de nuestra lucha. El sueño de una pequeña casa que derivará de una consideración de los motivos de la guerra y de las potencialidades de la paz. Es fascinante, ¿no? Bien, bueno, en ese concurso
vemos toda esta idea de reconversión de la industria bélica hacia la vivienda, ¿verdad? Muy rápidamente, porque me estoy enrollando, además de todo esto, se produce un cambio social impresionante. Este informe se va a cumplir al pie de la letra y además el ambiente doméstico se va a transformar por los cambios sociales que vienen determinados por toda una serie de parámetros. Yo he apuntado aquí algunos. Uno de ellos claramente es el cambio de vida, una vida mucho más, digamos, informal, casual, ¿no? Por supuesto, contribuye a la desaparición generalizada del servicio doméstico, ¿no? Pequeñas élites y tal, ¿no? Una revalorización de los intereses de los hijos. De repente viene el baby boom y los hijos empiezan a ser elementos importantes. En Europa ni contaban, o sea, niño, cállate, cuando hablen las gallinas, habla el niño, ¿no? No, de repente aquí los hijos se convierten en protagonistas de la casa, en actores importantes. El descanso. Se regulan menos días de trabajo y menos horas de trabajo, y por lo tanto hay más tiempo de descanso en casa. Una idea clarísima de la consideración de la vida al aire libre, la vida higiénica al aire libre, el valor de la luz y tal. Por supuesto, una creciente generalización del uso de electrodomésticos y de máquinas para la casa, consecuencia de las innovaciones tecnológicas de la guerra y también de esa inversión, ¿verdad?, de toda la industria de la guerra en la domótica, vamos, en las cosas de la casa, ¿no? Y que reducen los costes y que hacen que sean asequibles, pues lavadoras y lavavajillas y todo eso, y que además al mismo tiempo reduce el trabajo doméstico y la etcétera, ¿no? Y desde luego, por supuesto, la popularización del automóvil que se convierte en un Z. Hay a mí me entusiasma esta de Ralphson, que no se consiguió, la Greenbelt House, que me parece que es arquetípica, ¿verdad? Fijaos que el jardín de la casa es solamente el interior. Es la parte interior de la casa. Los exteriores quedan inalterados prácticamente. Intervenciones mínimas para poner una huerta o para tender la ropa y tal, ¿no? En la industria de la guerra se ve aquí también explícitamente. Fijaos que aparecen elementos con... Perdón, me estoy tocando aquí donde no debía. Aquí. El padre se despide, se va a trabajar y se despide de su mujer, que está dejando aquí todo eso y tal, en helicóptero. Y lo que tienen aquí es un jeep. Es casi la transposición literal. Y esta arquitectura casi de los barracks, de los cuarteles prefabricados, ¿verdad? Es prefabricada totalmente. Es fascinante esta... Bueno, no. Se va el padre y la madre se queda cuidando el jardín, el niño al aire libre, y el único jardín que hay es una casa abierta con un metal. Es un ejemplo clarísimo de lo que era tal, ¿no? Bueno, esta es la primera casa, vamos a ir rápido, de Pierre Koenig para las case studies. Vamos a pasar rápido porque esta es la estructura, es fascinante, esta estructura absolutamente prefabricada que se montó en día y medio. Y esta es terminada, la casa. La casa tuvo un éxito absolutamente extraordinario, aunque fue casi superado por el de esta ya, la siguiente, la casa 22, del mismo Koenig, que representa el arquetipo del sueño americano. Bien. Fijaos que esta voluntad de experimentación
de estas primeras casas del Case Study House no tienen, este es el sueño americano típico y tal, no tienen nada que ver. Neutra, en fin, no tienen nada que ver con lo que va a aparecer con las casas neomodernas de los Five, como esta de Charles Wothmey, o las de Richard Mayer, ¿no? Aquí ya son casas totalmente personalizadas, irrepetibles. No vamos a entrar en tal, acordaos de las casas antitéticas al espíritu de repetición y de experimentación de las casas del Case Study Houses. Ockman dice algo que me parece, voy a citar porque me parece impresionante hablando de estas casas, de estas últimas. La arquitectura moderna se transforma en un estilo, en una estética dominante, en la que la innovación tecnológica y el virtuosismo formal aplastan las aspiraciones reformistas originales y toda su preocupación social. Bien, esto en cuanto al límite y tal. Ahora me gustaría hablar un poquito también de la idea de confort. Bueno, irrepetible. La casa de Richard Mayer. Identificamos la casa burguesa con las ideas de privacy, intimidad, privacidad y tal, y de confort. La interdependencia entre ambas cosas, que yo creo que queda definida claramente con la Farnsworth casa. No vamos a entrar en la polémica conocida de todo el mundo entre Mies y Farnsworth, ¿no? El fallo, el fracaso de esta casa viene determinado por la ausencia de privacidad, absolutamente, ¿no? Todo el mundo dice, no, el fracaso de la casa Farnsworth es el fracaso de la señora Farnsworth. Bueno, es una casa. Se necesita ser un héroe, se necesita ser Philip Johnson para vivir en la misma casa durante 47 años sin cambiar absolutamente nada y a la vista de todo el mundo. La casa, esta, es un palacio. Es el mundo de la representación. Es un palacio maravilloso, impresionante, pero no es una vivienda. Solamente Palumbo, ¿verdad?, que era un aristócrata de la belleza y de tal, podía vivir aquí. Y la compra y vive poco. También, porque no es una casa. Él es un héroe, pero Mrs. Farnsworth no es un héroe. Solamente un héroe como Philip Johnson, un personaje atípico, puede vivir en una casa así. Porque es una diva para la que la vida es representación. Y por lo tanto su ámbito es el palacio, es el lugar de la representación. No está sometido a cosas tan pequeño burguesas como privacidad o confort. Y entonces esta casa puede vivir, bueno, sabéis que está basada en los bocetos de la Farnsworth de Mies, ¿no?, que, vampirizados por él y tal, ¿no? Entonces, y puede él sí que puede vivir en esta casa sin límites, a la vista de todo el mundo. Es el más adecuado en demostración de lo que no es una casa. Es un escaparate. Es un escaparate. Nada de confort hay aquí. Durante 47 años no se cambia un solo mueble.
Solamente se cambia la planta, que se seca varias veces y se vuelve a poner la misma en el mismo sitio, o un buque de flores y tal. No se cambia nada, no hay un almohadón para poner el día que tienes los riñones destrozados, no hay hay un único armario para poner las chaquetas. Si alguien osa dejar una chaqueta encima del río, inmediatamente se coloca allí y tal, para que nada destroce la armonía perfecta de esa obra de arte total, perfecta de representación. Esto es la anticasa. La anticasa burguesa es el ámbito de la representación. Y como había prometido, bueno, voy a pasar rápido de todo esto y tal, había prometido que empezábamos con los y terminábamos con mi querido amigo Peter Eastman, ¿no? Se me ve el plumero, porque me parece que se va a ver el plumero, como estoy hablando de la arquitectura europea y la americana, pero bueno, y tal, pero bueno, ¿no? Bien. Peter Eastman, lo sabéis perfectamente, ha sido siempre el gurú de la inteligencia universitaria, el gran archimandrita de las universidades de la costa este, que son las únicas que valen la pena, porque a la costa oeste valen chanclas, ¿no? O sea, tal, ¿no? L'enfant terrible de los intelectuales progres, el agitador intelectual, ¿verdad? De esa izquierda chic, caviar, elegante y tal, ¿no? Peter Eastman empezó también haciendo casas unifamiliares, como sabéis perfectamente. Por cierto, para burgueses universitarios, igual de snobs que él. Perdón. Podríamos hablar de sus casas. Hay una... Os animo a que veáis un diálogo que se hizo varias veces, porque tuvo un éxito extraordinario en los años 80, cuando ha sido por primera vez entre Peter Eastman y Leon Krier, que hablando de reconstrucción o de construcción, tuvo tanto éxito que se repitió 10 años después en Princeton, hablando de la Casa 4 frente al Atlantis, y tuvo tanto éxito que se volvió a repetir con las mismas cosas otros 10 años después. O sea que ya se ve que esto es un circuito, ¿no? Pero yo creo que es interesante que veamos cuál es el concepto de casa de Peter Eastman en esos momentos. La vivienda ha dejado de ser todo lo que sea útil, programado o tal, para ser solamente un objeto de investigación de arquitectura. Un objeto interno. En sus esquemas, aquí estos son las justificaciones de tal. Un cubo se rompe, se separa, se perfora, se tal. Pero ¿por qué A? Por actividades exclusivamente internas al propio proceso de manipulación de la forma. No hay nunca un proceso, un análisis, perdón, de categorías, como hoy hablamos de categorías fuertes en clase, ¿verdad? Y hablamos del pensiero d'Évole y de todo eso y tal, ¿no? Categorías como estructura, como construcción, como, no te digo ya nada, utilidad, programa y tal, todo eso desaparece. La arquitectura es un puro juego intrínseco en la que mediante una serie de operaciones internas se van manipulando determinadas formas. ¿Me dejáis que os lea? Es que tengo aquí una cosa, es un poco larga, pero lo va a decir mejor que yo, y sobre todo es con humor. Y yo creo que introducir el parámetro del humor a estas alturas de la conferencia creo que es interesante, ¿no?
Es una cosa muy malvada que hace Roger Kimball cuando vino a la exposición de las House of Cards en Princeton, ¿no? Y que creo que lo explica mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo y que da idea de esta última aproximación a la vivienda burguesa. Os leo lo de Kimball. La casa 4 es una de las 6 casas, la que se exponía allí era la 4, pero en fin, se puede decir de todas. Una de las 6 casas similarmente abstractas diseñadas en los años 60 y 70. El hecho de que sean conocidas solo a través de numerales romanos añade una aurea de exclusividad, ¿no? Es decir, casa abstracto, ¿no? Es decir, casa Smith. Qué vulgaridad, ¿no? No, casa 4 con números romanos, por supuesto. Un libro titulado House of Cards, en ese doble sentido de castillos de naipes y de casas de cartón, ¿no? Publicado a finales de los 80, se dedica a estas obras. En un ensayo incluido en este volumen, escribe Mr. Eastman. Me puedo levantar, yo creo. El micrófono funciona también, sí, es que ya empiezo a dormirme. En un ensayo incluido en este volumen, escribe Mr. Eastman, y esto ya es una cita textual de Peter Eastman. La esencia del acto de arquitectura es la dislocación de una siempre reconstituyente metafísica de la arquitectura. Por si acaso no queda claro, Mr. Eastman se apresura a explicar que los diseños de las 6 casas se dirigen totalmente, cita textual, al intento de definir el arte de la arquitectura como la dislocación y consecuente reconstitución de una siempre acrecentada metafísica de la arquitectura. En estos momentos, dice Kimball, en este momento de su carrera, Mr. Eastman era muy aficionado a la palabra metafísica. A lo largo de su ensayo se presenta a los lectores no solo la metafísica de la arquitectura, sino también la metafísica del centro, la metafísica de la casa e incluso la metafísica del comer. Dice Kimball. En mi opinión, sería un error considerar estas formidables frases como extraños tirabuzones verbales. La cuestión es que la experiencia de la arquitectura de Eastman es, en parte, una experiencia retórica. La arquitectura no es en sí mismo un ejercicio verbal, como pretende a veces Mr. Eastman, pero sus propios ejercicios arquitectónicos están incompletos sin un texto que los acompañe. Cuando encontramos una escalera que no conduce a ninguna parte, como en el Western Center for Arts de Columbus, Ohio, necesitamos su ayuda para comprender que se nos está ofreciendo una lección sobre futilidad lingüística. En caso contrario, podríamos neciamente concluir que era simplemente una escalera que no llevaba a ninguna parte y sospechar de la sensatez del tipo que pagó los honorarios del arquitecto. ¿Recordáis que también en la casa 4 hay una escalera que no conduce a ninguna parte? Imposible. Pero bueno. En cuanto a la metafísica del comer, Mr. Eastman nos informa de que la casa 4 explora, cita textual, un proceso alternativo de la ocupación de las formas, un proceso desarrollado específicamente para operar tan libremente como sea posible de consideraciones funcionales. Desde un punto de vista tradicional, sigue la cita textual de este, y como resultado de este proceso, algunos pilares
se entrometen e interrumpen las áreas de estar y comer. Sin embargo, esas dislocaciones, según los habitantes de la casa, han cambiado las experiencias de comer de un modo real y, aún más importante, impredictible. Comenta Kimball. Dada mi disposición caritativa, renuncio a analizar este pasaje. Más bien lo presento como una obra de arte en sí misma, algo más admirable por su belleza autóctona que citable por su sentido. Estos pasajes deben considerarse como adiciones retóricas a los dibujos y construcciones de Mr. Eastman, marcos conceptuales sin cuya ayuda su obra no se nos aparecería como de arquitectura. Sin embargo, quizá valdría la pena hacer notar que aunque los habitantes de las casas de Mr. Eastman puedan haber encontrado que estos pilares colocados provocativamente han cambiado incluso impredictiblemente su experiencia de vivir y de comer, Mr. Eastman no nos dice que esa experiencia sea mucho más amable. Muy al contrario, uno de los objetivos principales de la arquitectura de Mr. Eastman es subvertir algo tan burgués como el confort o la inteligibilidad. Como él mismo dice, sus casas, cita textual ahora de Peter Eastman, intentan no tener nada que ver con la tradicional metafísica de la casa, con la gratificación física y psicológica asociada a la forma tradicional de la casa, en orden a una investigación sobre esas posibilidades de habitar que hayan sido reprimidas por esa metafísica. Hay que tomarse en serio todo esto, porque si no, no entenderemos la arquitectura de Peter Eastman. Termino con esto, pero con el comentario de Kimball. En cuanto a lo de prescindir de la gratificación física y psicológica, pienso que las casas de Mr. Eastman tienen un éxito sin precedentes. Es un cachondo. Por lo que se refiere al habitar, bueno, la palabra tiene un gratificante aroma heideggeriano. Costa Este, Ivy League, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con las posibilidades reprimidas del habitar? ¿Podría ser que haya cosas que deberían ser reprimidas? ¿Pudiera darse el caso de que si existen cosas como posibilidades reprimidas del habitar, fuera conveniente para el usuario que permanecieran reprimidas? Supongo que, perdón, voy a poner aquí porque esto me parece que se refiere a esto, o sea, que estas son las combinaciones. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, estas combinaciones, Mr. Eastman, la casa 4, el pilar, invitado a la mesa, como invitado además que obstruye la visión y tal, pero que permite unas nuevas relaciones metafísicas del comer, fuera de tal, ¿no? O la fisura que comunica el segundo piso con el primero, en el dormitorio principal, en el que todo esto es una fisura. Dice esto, supongo que podría decirse que Mr. Eastman exploró una de esas posibilidades reprimidas del habitar cuando dejó una serie de agujeros en el forjado del segundo piso de la casa 4. En ese caso, una posibilidad reprimida era una pierna rota o el cuello roto. Y los habitantes de la casa, como vemos en un reciente artículo sobre Mr. Eastman en el New York Times, rápidamente vieron que esa posibilidad de habitar se reprimía firmemente mediante el expediente de fijar placas de acero sobre los agujeros. Bien. Hasta aquí la cita de Kimball. Me parece que me he alargado demasiado, pero es que es tan divertido. ¿Os acordáis de una cita
de Evelyn Waugh habla en su novela Decadencia y Caída de un personaje, Silenus, Otto Silenus, que es un arquitecto centroeuropeo, ¿verdad?, moderno, judío y socialista y tal, y que dice textualmente: el problema, dice Otto Silenus, el problema de la arquitectura es el problema de todo arte. La eliminación del elemento humano de la consideración de la forma. Parece que Otto Silenus se haya reencarnado en Peter Eastman, ¿no? Es impresionante. Yo creo que para él los procesos analíticos puramente cerebrales lo son todo. Y categorías fuertes como programa, función, estructura y todo eso. Pero claro, luego viene la realidad. Y permíteme que termine, no debería ser, soy un malvado y tal, ¿no? Pero esta es la realidad, no se puede luchar contra la realidad. Esta es la casa 4 ahora, un fracaso. Y que esas teorías absolutamente maravillosas y seductoras que nos han fascinado a todos y que además son el ámbito de desarrollo de las universidades, son el ámbito que tenemos que experimentar aquí con todo, pero no con la realidad. No con los hombres, no con las personas y no con el ámbito de las personas, que es la vivienda. Porque todo esto puede cristalizar en teorías seductoras, pero en arquitecturas fallidas. Y la prueba es esto, la realidad de lo que hay. Y la prueba es que ahora el mismo Eastman, ya mayor, recapacita. No sé si esto es una maldad, pero ¿sabéis que Peter Eastman es primo hermano de Richard Mayer? ¿Lo sabíais? No, no. Sus madres, la madre de Peter Eastman y la madre de Richard Mayer, son hermanas. Y durante mucho tiempo, la madre de Peter Eastman le decía a Peter Eastman: sí, claro, tú mucha pajarita y mucha costa, universidad y costa, pero no te comes un rosco. Mira a tu primo, que ese sí que sabe vivir bien, construye para ricos, se forra y tiene un estudio impresionante, mientras que tú vas por ahí a universidades que te pagan, ¿no?, a ver si haces algo como tu primo. Hizo algo como su primo. Al final de su vida, Peter Eastman recibe el aplauso de los reyes de España. Le reciben, les explica encantados, y no me parece que los reyes de España, los que respeto profundamente, pero que sean especialmente sensibles a la poética arquitectónica contemporánea, ¿no? Ni unos intelectuales curtidos en el desciframiento de arduas teorías, ¿verdad?, académicas. No, es Eastman el que ha cambiado. Es Eastman el que ahora parece coincidir con Kimball, que dice en una cita y tal: Jacques Derrida no es más que una perfecta máquina francesa de hacer cortinas de humo. Y sus opiniones sobre el lenguaje y arquitectura no son menos ridículas que desmitificadoras. Aquí pongo esta fotografía última de Peter Eastman con los reyes, porque ahora es una celebridad. Él es el que ha cambiado. Se ha cumplido el sueño de su madre. Se ha cumplido el sueño de su madre. Y a la vejez sabe que hay que poner los pies en la tierra. Y que con toda la crítica que cualquier intelectual hace ante esas categorías, hay que aceptar temas como programa, utilidad, construcción, presupuesto, temas que son inherentes a la arquitectura. Y reconocer que la provocación es divertida y muy necesaria, y sobre todo en los ambientes universitarios. Por ejemplo,
que es muy propio, pero que jugar con la vida de las personas es un juego muy arriesgado. Y jugar con la vida de los hombres es bastante criminal. Si las viviendas que hacemos de cartón terminan en fallas destruidas, nuestra vida será un fracaso. Y me callo. Esto es todo. Y siempre se dice, vamos, es típico decir que si alguien quiere tal, yo creo que todo el mundo está deseando irse a comer, está nervioso en estos sillones que son incomodísimos. Hay que cambiarlos, ya están amortizados después de 40 años aquí, ¿no? Pero no, retapizar no, cambiar, hacerlo el confort burgués, tienes que volver al... bueno, digo, si alguien quiere y si no, pues oye, pues lo hacemos tomando una cerveza ahí fuera. Pues muchas gracias, Nacho, Un placer. y para no haber dormido muy bien. Gracias.